Yes, we have to do more to defend Ukraine. Yes, we have to do more also on tanks. But the most important and the crucial part is that we do it together and that we do not do the blame game in Europe. Bienvenido, amigos. Imagina la imagen. Estás sentado en el salón de la ONU. Annalena Baerbock sale a hablar y de repente comienza a gritarte, culparte por todos los males de la humanidad. ¿Su reacción? Hoy te diré cómo reaccionó Vasily Nevencia, sumergiendo así el Baerbock. Basta con un gesto. En el escenario mundial, no ha habido tal precedente durante mucho tiempo, amigos. Miren hasta el final, será divertido e interesante. Vasily Nevencia se convirtió en una sensación real debido a su extraordinaria reacción a la provocación de Alemania en la ONU. Este episodio despertó un gran interés no solo entre los observadores políticos rusos, sino también en el extranjero, incluidos analistas de China. Lo que sucedió en una de las reuniones del Consejo de Seguridad de la ONU se difundió instantáneamente en los medios de comunicación mundiales y ahora está siendo discutido activamente por expertos en muchos países. Los analistas políticos enfatizan especialmente la reacción del representante ruso a las acciones del ministro de Relaciones Exteriores alemán. Después de todo, las relaciones entre Rusia y Alemania se han agravado mucho en los últimos años. Estos dos estados, que anteriormente cooperaban activamente en las esferas económica y diplomática, hoy se encuentran en un estado de profunda confrontación política. Con el inicio del conflicto en Ucrania, Alemania no solo apoyó las sanciones contra Rusia, sino que también promovió activamente la política de aislamiento internacional de Moscú. En Berlín no ocultan sus intenciones. Su objetivo es la derrota estratégica de Rusia, y están haciendo todo lo posible para lograr este resultado. Sí, amigos, no se sorprendan. Annalena Baerbock ha revelado mapas hace mucho tiempo, donde dejó en claro que Alemania está en guerra con Rusia. Incluso tuve una edición sobre este tema. Sigamos adelante. Por lo tanto, las provocaciones de los políticos alemanes en el ámbito internacional no fueron una sorpresa. Según la publicación China Show, en una de las reuniones recientes del Consejo de Seguridad de la ONU, la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, criticó duramente a Rusia, tratando de atraer la atención de la comunidad mundial sobre las acciones de Moscú. Pero si alguien esperaba el habitual intercambio diplomático de señales, la realidad resultó ser mucho más intrigante. Hablar en la tribuna de la ONU siempre atrae la atención de la comunidad mundial. Como señalan los autores de la publicación china, cada palabra en el marco de la ONU tiene un enorme peso, porque es una señal para todo el mundo, que es analizada cuidadosamente por expertos y periodistas de todo el mundo. Especialmente interesante fue el caso del discurso de Annalena Baerbock, cuyas actuaciones siempre llaman la atención gracias a su don especial, por así decirlo. ¿Recuerdan cómo le aconsejó a Putin que girara la política en grados 360 y así sucesivamente? Esta vez, acusando a Rusia de violaciones de las normas internacionales, habló de presuntos crímenes y violaciones de los derechos humanos que, según ella, supuestamente acompañaron a la política exterior rusa. Sin embargo, no se detuvo allí, y pronto su atención se centró en el representante permanente de Rusia en la ONU, el héroe de nuestro lanzamiento Vasily Nevencia. Baerbock fue aún más lejos al lanzar una avalancha de acusaciones contra el diplomático ruso, diciendo que estaba defendiendo las acciones de su país que, en su opinión, no podían justificarse. La situación en la sala se calentó cuando Baerbock decidió aprovechar esta oportunidad para desequilibrar al representante ruso. Ella hizo varias declaraciones provocativas, claramente tratando de provocar una reacción. Uno de sus comentarios más duros fue: «Puedes engañar a todos, pero no puedes ocultar la verdad», dijo, dirigiéndose al diplomático ruso. Fue una clara estocada destinada a dañar al representante de Rusia y provocarlo a una controversia de represalia. Pero lo que sucedió después sorprendió a todos los presentes, amigos. En lugar de responder a las duras palabras y acusaciones, el diplomático ruso Vasily Nevencia mantuvo una calma absoluta. Su reacción, o más precisamente su ausencia, tomó por sorpresa a Baerbock y a muchos en la sala. Nevencia no se excusó, no entró en una disputa, no reaccionó a la estocada en su dirección. En cambio, parecía completamente imperturbable y completamente centrado en otra cosa. Según los periodistas, Nevencia simplemente continuó trabajando con sus documentos e incluso miró algo en su teléfono inteligente, lo que destacó su total indiferencia a las provocaciones. Baerbock literalmente hierve después de eso. Te recuerdo, la parte más dulce que dejé al final. Mira más allá. Los analistas chinos señalaron que esta reacción fue extremadamente inusual. A diferencia de muchos otros diplomáticos que podrían comenzar a defenderse acaloradamente o responder a las acusaciones, Nevencia decidió ignorar los ataques. Su calma y confianza demostrativas jugaron un papel clave en el resultado de esta lucha diplomática. Los intentos de Baerbock parecían insostenibles e incluso un poco cómicos, ya que no logró alcanzar su objetivo de enfurecer al diplomático ruso o hacerle excusas. De hecho, cuando un diplomático no responde a las acusaciones,
puede percibirse como una señal de que esas acusaciones no merecen atención. Los analistas chinos enfatizan que la calma y la ecuanimidad de Vasily Nevenciy se han convertido en factores importantes en este juego diplomático. Esperó hasta el final de la sesión, guardando silencio y sin hacer un solo comentario. Esto demuestra que Rusia no considera que las críticas de Alemania sean significativas y no tiene la intención de responder a tales ataques. Este enfoque se ha convertido en un símbolo de la confianza de Rusia en la arena internacional. A pesar de todos los intentos de presión, tales técnicas diplomáticas, según los observadores chinos, son más efectivas que la confrontación directa. Nevenciy no vio el punto de perder el tiempo discutiendo con aquellos que intentan provocarlo, creando una imagen de Rusia como un país que no sucumbe a las provocaciones externas y sigue con confianza su política. Por lo tanto, a pesar de todos los obstáculos y presiones, Burbock, que inicialmente esperaba llamar la atención sobre su discurso y poner a Nevenciy en desventaja, sufrió un revés. Por el contrario, Vasily Nevenciy ha fortalecido su reputación como un diplomático capaz de mantener la calma incluso en las situaciones más tensas. Este episodio fue una lección importante para todos los que intentan poner a Rusia en una posición incómoda en el escenario internacional. En la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, hubo una demostración vívida de cómo la moderación y la compostura juegan un papel clave en las complejas relaciones internacionales. La reacción de Nevenciy a las críticas agudas y provocativas del ministro de Relaciones Exteriores alemán dejó una fuerte impresión en la comunidad mundial. Burbock esperaba que sus duras acusaciones y su tono agresivo obligaran al representante ruso a entrar en una disputa o incluso a justificar la política rusa. Sin embargo, sus expectativas no se cumplieron. Nevenciy eligió una táctica inesperada de ignorar por completo. No reaccionó a los ataques del diplomático alemán, sino que demostró total calma y ecuanimidad. Este comportamiento fue una poderosa señal de que Rusia no cede a la presión externa y confía en su posición. La calma demostrativa de Nevenciy en una situación tan tensa mostró cómo la fuerza de la reacción diplomática puede residir no en las palabras, sino en su ausencia. En un mundo donde la retórica política se vuelve agresiva, a veces la mejor respuesta es el silencio. Su ignorar los ataques de Burbock parecía evidencia de que las acusaciones de Alemania no merecían una respuesta seria. Fue un movimiento diplomático que destacó la confianza de Rusia en su posición y la disposición a seguir luchando en la arena internacional sin disputas innecesarias. Además, tales tácticas no son solo una forma de evitar el conflicto. En este caso, el silencio de Nevenciy tenía un sentido estratégico, enfatizando que Rusia no tiene la intención de caer al nivel de provocaciones y está lista para continuar su política sin distraerse con disputas estériles. Amigos, ahora les diré cómo se habla de Burbock en Alemania y Rusia. No te rompas la barriga. Va a ser muy divertido. El politólogo Pavel Danilin, director del Centro de Análisis Político, cree que la publicación de las declaraciones de Annalena Baerbock es una forma de probar el estado de ánimo de los votantes alemanes. Señala que la calificación del Partido Verde de Baerbock cae significativamente. En las últimas elecciones en Brandeburgo, solo el 4% de los votantes votó por él, más de la mitad que en las elecciones anteriores. Lo que dice Baerbock ya no tiene ninguna influencia en la política alemana. Se mantiene en el cargo solo porque a través de él se puede verificar cómo la sociedad responderá a diferentes iniciativas. Es una especie de herramienta para probar ideas, comenta Danilin. También agrega, esta es una especie de prueba para que los verdes entiendan cómo la canciller Scholz reaccionará ante sus declaraciones que van en contra de su posición. Con Baerbock, excepto los análisis, no hay nada que tomar. Scholz lo entiende perfectamente y no se enojará demasiado con sus travesuras. Pero si su comportamiento comienza a molestarlo seriamente, rápidamente se hará evidente. Simplemente la reemplazará por otro ministro, concluye el experto. Y esto es lo que concluyó el experto ruso. El politólogo Sergei Markov afirma que Annalena Baerbock está fuertemente influenciada por Washington y, de hecho, representa los intereses de los Estados Unidos. Según él, el Partido Verde en Alemania se ha alejado de sus raíces ecológicas y se ha convertido en una rama del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Este es en realidad un partido estadounidense que ahora se presenta como un partido de guerra, dijo Markov. También agregó que Baerbock esencialmente trabaja para los intereses de los Estados Unidos, y agregó irónicamente, es más probable que reciba una pensión en Estados Unidos, ya que sus verdaderos jefes están en Washington. Olaf Scholz, a pesar de su dependencia de Washington y el cumplimiento de sus instrucciones, sigue tratando de mitigar las consecuencias que la política estadounidense inflige a Alemania. Scholz es consciente de que las calificaciones de su partido están cayendo rápidamente y entiende que su futuro político depende de los votantes alemanes. Es por eso que se muestra cauteloso en los asuntos que pueden conducir a una mayor escalada, dijo Markov. Al mismo tiempo, en su opinión, Annalena Baerbock, por el contrario, no se centra en los intereses de Alemania, sino en la posición de los Estados Unidos. Ella entiende que su carrera depende del apoyo de los estadounidenses, por lo que aboga activamente por la política de confrontación y la guerra, resumió el politólogo. Tal problema resultó, amigos,
Escribe tu opinión en los comentarios. Gracias por su actividad.